Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Royberto Inostroza y hoy aprenderemos algo más sobre Excel. ¿Qué vamos a aprender en esta sesión? Vamos a conocer sobre funciones de fecha. En nuestras tablas que nosotros manejamos dentro de Excel siempre tenemos fechas de ingreso, fechas de almacén, fechas de depósito, etc. Estas funciones nos van a ayudar muchísimo. ¿Qué es una función de fecha? Estas funciones nos permiten trabajar con fechas específicas o extraer datos de fechas que ya tenemos almacenadas. Con algunos ejemplos que vamos a mostrar a medida que avanzamos los videos, va a quedar claro este tema. La primera función es la función día. Fíjate, esta función lo que hace es devolvernos el número que corresponde al día de una fecha que nosotros enviemos como argumento. Dicho de otra forma, va a extraer el número del día y lo va a colocar en la celda donde nosotros especifiquemos. Una función similar es la función mes. Esta función, al igual que la función día, lo que va a hacer es extraer el mes, el número del mes que corresponde a una fecha. Y la función año, también similar, va a extraer el número que corresponde al año de una fecha. Es decir, voy a separar día, mes y año en celdas para poder hacer cálculos más adelante. Vamos a un ejemplo. Tengo una pequeña tabla de mis clientes, su fecha de nacimiento, y lo que quiero es separar el día, el mes y el año de su fecha de nacimiento, en celdas separadas, para luego hacer algunos cálculos, mandarles cartas, mandarles de repente invitaciones, saludos, ¿sí? Ese tipo de cosas. Veamos. Para poder extraer el día de su fecha de nacimiento, voy a utilizar la función día. Fíjate que Excel me pide como argumento número de serie. ¿Qué es un número de serie en Excel? Una fecha. Más adelante, en otras funciones, también veremos que nos solicita el número de serie y ya sabemos que es una fecha. En este caso voy a seleccionar fecha de nacimiento. Devuelve 25, que corresponde al día del primer cliente. Vámonos ahora a extraer el mes de la fecha de nacimiento. Para ello utilizo la función mes. Número de serie, otra vez, sería la fecha de nacimiento. Finalmente, para poder extraer el año de su fecha de nacimiento, utilizaré la función año. Número de serie, la fecha de nacimiento, con lo cual he obtenido día, mes y año del primer cliente. Como estas tres celdas ya contienen la fórmula y todas las demás celdas son similares, el proceso, voy a copiar seleccionando y arrastrando el cuadro de relleno. Otra función de fecha que vamos a utilizar es la función hoy. ¿Qué hace la función hoy? Devuelve la fecha de hoy. Trabaja con el reloj del sistema. Lo que hace es devolver siempre la fecha actual. Fíjate la sintaxis. Ponemos igual hoy, paréntesis, y seguidamente cerramos el paréntesis. Esta función no requiere argumentos. De ingresar algún argumento, la función va a devolver un valor error. Veamos un ejemplo. Tengo una pequeña tabla con clientes, el número de contrato asociado a cada uno de ellos, y mi empresa se dedica a alquilar vehículos. Por lo tanto, tengo un campo, fecha de alquiler. De acuerdo a la fecha de alquiler, yo necesito saber hasta el día de hoy cuántos días tiene alquilado un determinado cliente un vehículo nuestro. Vamos a ver. En esta celda voy a utilizar la función hoy para que me devuelva la fecha de hoy. Fíjate, escribo hoy, paréntesis, y cierro paréntesis. He obtenido la fecha de hoy. En esta celda necesito calcular cuántos días de alquiler tiene el vehículo. La fórmula sería igual la fecha de hoy,
que siempre es mayor que cualquier otra fecha anterior, hacemos absoluta esta fecha, esta celda, menos la fecha de alquiler. Esta operación me va a devolver un número. El número que devuelve es los días que han transcurrido entre la fecha de alquiler y la fecha de hoy. Con lo cual obtengo los días de alquiler. Voy a copiar dándole doble clic aquí para que pueda copiar el resto de celdas. Y como último cálculo me están solicitando el pago total. Como yo ya tengo los días de alquiler, la fórmula sería igual los días de alquiler por el costo diario que lo tengo en esta celda. Esta celda, al estar fuera de la tabla, debería ser absoluto. Con lo cual ya tengo el pago por los días dados en alquiler para cada vehículo. Voy a darle doble clic aquí para poder copiar el resto de celdas y ya tengo la tabla terminada. La función hoy, cabe anotar, se actualiza automáticamente. Hoy ingresé en una celda, el día de mañana que aperture el archivo mostrará siempre la fecha del momento en que se apertura el archivo. De esa forma puedo calcular cuántos días han transcurrido entre una fecha y otra, cuántos días falta para que llegue a una fecha determinada, etcétera, etcétera. Otra función bastante interesante es la función DIASEM. ¿Qué hace DIASEM? Va a devolver un número entre 1 y 7. Y ese número representa qué día de la semana cayó una fecha específica. Veamos su sintaxis. DIASEM, paréntesis, como primer argumento debo enviarle una fecha, coma, y como segundo argumento, esto de forma opcional, puedo enviarle un tipo. Como nosotros estamos en Perú y utilizamos el inicio de semana en día lunes, en tipo vamos a colocar 2. Esto ya lo veremos con un ejemplo. ¿Para qué? Para que DIASEM determine que el día inicial dentro de la semana es lunes. Veremos con un ejemplo para que me puedas entender. Tengo ahora una tabla, ¿sí? Un número de registro, los productos que he vendido, la marca y el ingreso al almacén de ese producto. La pregunta es, ¿qué día de la semana ingresaron estos productos? Tomar un calendario para poder saber qué día cayó sería muy complicado. Utilicemos Excel para poder saberlo. Fíjate, acá tengo una pequeña tabla que es el que determina los números que van a devolver. Voy a utilizar DIASEM. El número de serie, como sabes, es una fecha. En este caso, la fecha de ingreso al almacén. Coma. El tipo, vamos a ingresar 2, ¿recuerdas? ¿Para qué? Para que DIASEM asuma que el primer día de la semana es 1. Es decir, si DIASEM devuelve 1, sabemos que esa fecha fue lunes. Si devuelve 2, es martes y así sucesivamente. En este caso, la fecha 6 de noviembre del 2017 cayó lunes. Al copiar el resto de celdas, dándole doble clic al cuadro de relleno, puedo saber fácilmente qué día cayó una fecha determinada. Por ejemplo, esta fecha de aquí, 14 de diciembre del 2018, cayó viernes. ¿Sí? De acuerdo a esta tablita me puedo guiar. Pero más adelante, utilizando otro tipo de funciones, yo podré ya no poner un número de repente, sino poner directamente la fecha o el día de la semana. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Que las funciones de fecha me van a servir para poder trabajar dentro de mi tabla, dentro de mi hoja de cálculo, con datos específicos. Y a partir de ello puedo extraer fechas, números que son importantes y utilizarlos para hacer cálculos de tiempos o plazos. Debajo de este video he colocado unos enlaces para que puedas descargar el archivo que hemos desarrollado y otros archivos importantes para que puedas practicar. Te invito a desarrollarlos y te deseo mucha suerte. Gracias.